Bienvenidos a una nueva forma del ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas noches a las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes José Buendía MX en Twitter, Facebook y YouTube. Mándenos sus comentarios, éntrele a la discusión, a la plática de un tema que se ha convertido en los últimos días en uno de los más controvertidos de la campaña electoral. En efecto, el tema sobre la transición energética, el sistema de refinación de gasolinas en el país y la puesta en marcha de la refinería de Dos Bocas han entrado por completo a la campaña electoral y la verdad es que no era difícil advertirlo, dado que ha sido uno de los puntos de confrontación importantes a lo largo del sexenio desde que comenzó con la contrarreforma de López Obrador respecto de la que habían hecho los gobiernos anteriores y la apuesta decidida que hizo por el rescate de Pemex y el sostenimiento o la simpatía por los hidrocarburos fósiles. Es un debate complejo porque si bien está ahí en el centro con propuestas de cierre de refinerías que está haciendo la oposición, a las cuales el presidente, por supuesto, se resiste y la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, defiende que lo que hay detrás de esto es querer regresar a la reforma anterior y privatizar Pemex, también incluye este debate al sector financiero, al capital internacional. Pemex presentó hace unos días algunas iniciativas de un programa de sustentabilidad en el que ofrece reducir las emisiones de metano. ¿Por qué? Entre otras razones, para poder cumplir con requerimientos internacionales que cada día son más estrictos en términos de cuidado al medio ambiente y que son en buena medida ahora la puerta para poder acceder al financiamiento que la empresa necesita desesperadamente ante la deuda y los pasivos laborales que tiene. Vamos a discutir sobre este tema, las propuestas de los candidatos sobre Pemex, que es un símbolo nacional y de eso no tenemos duda, pero hoy en el ojo de la controversia. ¿Y quién mejor para hacerlo que los dos invitados que tenemos hoy, a los cuales recibo con mucho gusto? Fluvio Ruiz, que fue consejero de Pemex, pero además, pues me atrevería a decir que es una de las personas que más sabe del sector energético en el país, amigo de este programa y lo recibo con mucho gusto. Fluvio, gracias por participar. Al contrario, muchísimas gracias, mi querido Pepe, y sobre todo también compartir aquí con mi amigo Ramsés.
Ramsés casi no necesita presentación porque usted lo ha visto en este programa y en otros que he tenido desde hace ya varios años. Y siempre lo saludo, también amigo, con el gusto de siempre. Ramsés Pechel, él es analista y especialista en hidrocarburos. Mi querido Ramsés, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, Fluvio, un gran saludo, un abrazo, José, te mando un gran abrazo. Gracias, Pues arranquemos, mi querido Fluvio. Es un debate técnico, es un debate político, es un debate financiero. ¿Qué estás viendo hoy en Pemex y alrededor del sistema de refinación? Bueno, evidentemente, todo el sector petrolero siempre tiene un alto contenido político. Sin duda, es un sector, y en particular Petróleos Mexicanos, nuestra empresa petrolera, pues siempre tiene un alto contenido simbólico. Yo me atrevería a decir que forma parte de la construcción identitaria de lo que, en general, del país, pero de todo el pueblo, pero en particular de lo que Francia llaman el pueblo de izquierda, ¿no? Pues tiene un altísimo contenido simbólico y por lo tanto una derivación política importante cualquier decisión que se tome, ¿no? Siempre hemos comentado que no hay historia, novela o lo que sea sobre la Revolución Mexicana que no culmine con la expropiación petrolera, así esta haya tenido lugar 28 años después prácticamente del inicio de la Revolución Armada, ¿no? Que todo termina ahí, ¿no? Porque es la consolidación, de alguna manera simboliza la reafirmación soberana del Estado postrevolucionario. Entonces, pues cualquier debate en torno a petróleos mexicanos siempre cobra una dimensión política, mucho más cuando estamos en un periodo electoral, ¿no? Lo que yo observo es que hay, justo por el periodo en el que estamos, una simplificación extrema por el lado de la oposición de lo que se necesita hacer, en particular en el caso de las refinerías. Evidentemente, estas necesitan mejorarse, las 6 que ya están, las que conforman el Sistema Nacional de Refinación, no solamente rehabilitarlas, yo diría en muchos casos modernizarlas, hace falta hacer muchos mejores procesos, hacerlas más eficientes desde el punto de vista de la intensidad energética, de su operación misma. Sin embargo, de ahí a plantear el cierre, pues hay un gran paso, ¿no? Yo creo que Ramsés coincidirá que pues cerrar una refinería no es como bajar la cortina de una tiendita de abarrotes, ¿no? Es evidentemente muy complejo. Hoy, bueno, ya lo dirá Ramsés, vi su artículo en Milenio sobre lo que esto implica, ¿no? Entonces, estará en el centro del debate, siempre hay distintos modelos, y recordemos del lado del frente opositor, pues salvo el extraño caso del PRD, pero todos los demás pues, apoyaron a la reforma energética. En el lado de la coalición opositora, el Partido Verde apoyó la reforma energética, por cierto, y Movimiento Ciudadano estuvo en contra. Entonces, esto también va a jugar en términos de la actividad de los planteamientos que se hagan en la campaña. Yo creo que adelante en un diálogo seguramente iremos poniendo el asunto en algunos temas específicos de las dificultades que hoy ciertamente enfrenta Petróleos Mexicanos. Pues en efecto, Ramsés, hay propuestas ya concretas, particularmente la candidata del frente opositor. Los días pasados dijo que ella de plano lo que haría es cerrar Cadereyta y Ciudad Madero. Luego corrigió o matizó lo de Cadereyta, diciendo que, bueno, que no necesariamente implica cerrarla y perder los puestos de trabajo ahí después de que salió las críticas, sino digamos, un ajuste o una transición energética o una reorientación de la planta. Maínez, el candidato presidencial de MC, también entró a la discusión, él ya lo venía haciendo, ya días antes había ofrecido que cerraría él, si estuviera en condiciones, la de Cadereyta, y los dos coinciden en el argumento, y el argumento es porque está generando mucha contaminación en Nuevo León, y casi para citarte, uno de los mensajes de campaña es
preferimos que no haya refinería a que no haya futuro para nuestros hijos en relación con la contaminación. ¿Tú coincides con esas propuestas, Ramsés? ¿Crees que tienen viabilidad técnica? Si no, ¿por qué? Bueno, a ver, la pregunta es, están confundiendo mucha información y la primera confusión es que están ligando la contaminación de lo que está hoy en día en Nuevo León con muchos términos y creo que están confundiendo más al público. A ver, primero, lo que hay que dejar en claro, la calidad de aire significa que es una medición que se realiza cada hora por un periodo de 24 horas, en donde se determinan si el aire tiene las condiciones necesarias para que el ser vivo pueda hacer sus actividades. Y este problema que pueden tener los seres vivos con la calidad de aire es la cantidad de oxígeno o de partículas que pueden estar suspendidas. ¿Vale? Pero ahí hay una confusión porque lo que emana la refinería de Cadereyta es dióxido de azufre. Existe la norma 148 de Semarnat del año 2006, en donde indica que te permiten quemar el 10% del total de azufre que tú estás obteniendo en el proceso de la refinación por el crudo que está entrando. El crudo que entra en nuestro país tiene entre 12 hasta 3% de azufre. Ese azufre que se quema, por así llamarlo, produce el dióxido de azufre, que es correcto, se tiene más del 92% en Nuevo León, pero eso no significa que sea el problema. El problema significa, y es donde creo que estamos perdiendo el foco, es en las toneladas de dióxido de carbono equivalente, que esto se llama gases de efecto invernadero. Lo que se quedan suspendidos, las partículas que se miden la calidad de aire y los gases, se mantienen a nivel terreno donde los seres vivos hacen sus actividades. Pero los seres vivos no están a nivel de las nubes, que es donde se acumulan los gases de efecto invernadero. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Nuevo León lo que más contamina son el gas natural, la combustión de los carros, porque tienen bastantes vehículos, y el propio diésel, y en cuarto lugar está la refinería de Cadereyta. En México, lo que más contamina en este país es los combustibles, vaya por la redundancia, que son quemados en los motores, sobre todo lo de la gasolina. Y esto es muy importante porque la gente debe de entender que en los motores no se realiza una combustión completa, y cuando vemos las reacciones químicas, cuando hay una combustión completa, se produce dióxido de carbono, que esto puede ser utilizado por las plantas para realizar la fotosíntesis. Lo que se crea y lo que sale de los Creo que se me quedó congelado un poco la... es monóxido, y entre Ahí 4,000 estás, y ahí 8,000 estás, millones de dólares para poder desmantelar, reacondicionar la tierra y sobre todo ver en qué se va a utilizar. Y les doy este caso. Azcapotzalco se hizo un parque. La pregunta es, no vamos a poner un parque en las 700 hectáreas que están en Cadereyta, porque la gente no va a ir al parque a vender elotes o algo y va a ganar el mismo dinero un ingeniero que estaba en la refinería de Cadereyta. Hay que ver en qué se van a utilizar esas 700 hectáreas, y les doy este caso, por ejemplo, en PES, en Filadelfia. La refinería que se cerró allá en Filadelfia se va a utilizar para un centro de logística todas las hectáreas. Entonces, vemos muchas propuestas, muchos comentarios, pero están confundiendo en su totalidad porque se están arbolando de la bandera de transición energética, y la realidad de la transición energética está mal planteada en México. Y por último, nada más para comentar, en México se invierte 1.5 billones de pesos en el sector de energía en forma anual, en donde 1 billón más o menos está entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero esto ya quedó obsoleto. Ahorita necesitamos 2.5 billones de pesos invertidos en el sector de energía, no solo para crear infraestructura o generar electricidad, sino poder tener ciertos procesos que ayuden a minimizar los gases de efecto invernadero. Y eso nadie me está platicando. Déjame preguntarte, para ser muy concreto, Ramsés, ¿se justifica la propuesta de Xóchitl Gálvez de cerrar Cadereyta y Madero o no? No, pero ¿para qué queremos justificar algo que no es viable?
Es algo que Ah, la pregunta es, esa era la pregunta. sí, cuando tú vas a hacer un cierre de una refinería, ya tienes que tener el dinero. Tienes que saber cómo vas a remover la tierra y qué vas a hacer con esos 700 hectáreas. Entonces aquí no es si se cierra o no, la pregunta es, ¿qué alternativa le vas a dar a la economía de Nuevo León? Porque la economía de Nuevo León entran entre 80 y 100 mil millones de pesos que circulan por la refinería. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que creemos que podría ser conveniente, pero la realidad es otra. Pues ya salió, ¿no? Fluvio, el alcalde de Madero, a decir que él va a defender su refinería con uñas y dientes y que ahí nanay y no se van a perder los trabajos y no se va a destruir puestos de trabajo. Es decir, no hay ningún plan alterno que acompañe la propuesta de Xochitl. Sí, de hecho, solo antes de entrar a esta parte que planteas, querido Pepe, es complementar lo que bien dijo Ramsés, porque en Monterrey tiene un problema adicional que son las pedreras. En realidad, muy buena parte de la contaminación del aire en la región de Monterrey tiene que ver con estas pedreras que surten a empresas tan importantes, grandes como Cemex, ¿no? Es la forma en que se explotan, ¿no? Entonces, sí hay efectivamente que hacer un trabajo importante en Cadereza, sobre todo en términos de las plantas recuperadoras de azufre. Así puede funcionar mucho mejor, disminuir las emisiones de dióxido de azufre, pero como bien dice Ramsés, no hay enfrente un plan. Y además recordemos, porque pareciera estar muy instalada en la opinión pública que las refinerías solo producen combustibles automotrices, ¿no? Las refinerías tienen una gran variedad de productos. Yo solamente señalaría dos que son fundamentales. Uno, el gas LP. En nuestro país, el 80% de los hogares consumen cotidianamente, ¿no? Para el gas LP, ¿no? Es una dependencia muy grande, y la turbocina, que va a tardar muchísimo en ser sustituida, por no hablar de otros derivados que terminan siendo precursores de productos petroquímicos. Eventualmente habrá una disminución, pero eso va a tardar décadas. La transición no es o no será el resultado de una varita mágica, no es una cuestión dicotómica entre hidrocarburos, energías renovables o limpias, sino que habrá una convivencia, como por ejemplo existe hasta hoy con el carbón. Sigue siendo la principal fuente de energía primaria de Estados Unidos hace 20 años, hasta que vino toda la revolución del Chile. Entonces, es un proceso mucho más lento y efectivamente ya en términos económicos, como lo han señalado, de hecho, tanto como el de Cadereyta mismo, hablando por la importancia que tienen este tipo de instalaciones y que sería absurdo, como dice Ramsés, que sin tener un plan alternativo, ni desde una perspectiva técnica, ni de una perspectiva de cobertura de la demanda de los distintos refinados, y mucho menos de saber qué hacer con las instalaciones, pues proceder a algo así, ¿no? Ya incluso ha habido, no solamente armatizados, propiamente han empezado a hacer planteamientos distintos, porque sinceramente no, pues era una ocurrencia más que cualquier otra cosa, ¿no? Las refinerías seguirán siendo necesarias, insisto, hay que rehabilitarlas, grabarlas y demás, pero eso es un paso, o esta es una orientación completamente distinta a plantear un cierre puro y llano, por todo lo que esto implica, ¿no? Para alternativas en la gente, en cuanto a sus empleos, insisto, en la forma de satisfacer la demanda de un conjunto de productos que van mucho más allá de los combustibles. Ahora, dicho lo anterior, por ejemplo, si es momento, me parece, de cambiar la estrategia que se ha centrado en una ampliación de la oferta, y es momento de pasar ya a establecer políticas públicas eficaces para ir conteniendo la demanda. Más allá de todo lo que hemos comentado, sí es momento de que se instalen una serie de políticas públicas, incluida la dimensión fiscal, para ir desincentivando el consumo de combustibles automotrices. Creo que en ese sentido, sí, es algo que los objetivos.
Pues sin duda, a ver, sin duda es un tema muy controversial, enmarcado, decía Fluvio, pues en el papel simbólico que tiene Pemex, el petróleo, los hidrocarburos, la energía de hidrocarburos en el país, Ramsés, pero a la vez que los candidatos están pidiendo cerrar la refinería, decíamos, de Cadereyta y de Madero, otros han apuntado, el Partido de Acción Nacional, hace poco también un comunicado pidiendo que se cierre acá la de Tula, y al mismo tiempo uno de los proyectos insignia del sexenio, la nueva refinería de Dos Bocas, sigue sin entrar en funcionamiento. El presidente había dicho que era para febrero, pero estamos como aquella canción, ¿te acuerdas? Para abril o para mayo se va el arranque y parece que no a plenitud, si acaso, para otoño. ¿Cómo entiendes dentro de esta controversia que puede haber, digamos, que situaciones tan encontradas como estas? A ver, lo que pasa es que la refinería de Dos Bocas, creo que le estamos dando mucho contexto, y la refinería de Dos Bocas solo va a cubrir el 21% del total de la demanda de gasolina y el 30% del diésel. ¿Cuándo van a iniciar? Bueno, eso es una pregunta, porque ya nos dijeron que en la mañana, que en abril, para mayo, pero lo importante no es cuándo. Lo importante es cómo se va a insertar en el mercado ante el incremento de la demanda que se está teniendo de la gasolina y del diésel. Y del diésel principalmente lo vamos a tener por lo del nearshoring, porque acuérdense que el 70% del total que exportamos hacia Estados Unidos se va por vía terrestre y son camiones. Entonces, ¿va a aumentar la gasolina, el consumo? Sí. Las refinerías posiblemente puedan llegar al 80% de lo que se necesita, como todo el mundo trabaja en las refinerías, pues yo creo que no van a llegar porque hoy están en el 50% y lo veo muy complicado. Entonces, creo que el mercado mexicano de combustibles así va a quedar como está hoy en día, los próximos 15, 20 años, con las refinerías trabajando al 50, al 60%, dependiendo de la reconfiguración que están haciendo de las últimas que estamos viendo. Pero lo importante de todo esto es que estamos dejando a un lado lo más importante, que es de dónde va a salir el dinero. Hoy estamos por lo que sobre el comentario anterior. Este año tenemos un déficit de 1.7 billones de pesos en el presupuesto. La deuda pública es de 14 billones. Si Pemex y Comisión Federal de Electricidad van a ser los garantes ante el nuevo requerimiento de 2.5 billones, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para darle a estas dos empresas? Lo otro, a ver, Pemex, independientemente de que esté en crisis porque debe el dinero, pero no debe el dinero porque él lo solicitó, sino le hicieron que debiera el dinero. La pregunta aquí es, ya entendamos de una vez por todas que el negocio de Pemex ya cambió. El negocio de Pemex no es la refinación. El negocio de Pemex es la comercialización y sobre todo de gasolina, diésel y la exportación de crudo, aunque diga el presidente que ya no se va a exportar. Estos tres rubros representan entre el 70 y el 80% del total de la inversión, del total de los ingresos que tiene Pemex hoy en día. Sabemos que las refinerías están perdiendo entre 14 y 20 dólares por cada barril de crudo, pero eso no importa porque lo está recuperando en la comercialización, está ganando dinero. Hay que ver el negocio de Pemex como el todo, no nomás en la refinación. Entonces, aquí la pregunta y la propuesta que yo daría para Pemex es ya dejen a Pemex, sáquenlo del artículo 7 de la ley de ingresos, ya saquen a Pemex como un recaudador, quítenlo de la ley de ingresos y lo más importante que tenemos que... A ver, creo que se congeló un poquito. Ahí está, Ramsés. Ya estamos. Se congeló un poco. Estamos. Sí, ahí estamos ya, ¿no? A ver, una propuesta en firme, con la que pone Ramsés en la mesa, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo tengo años. Una reforma fiscal que saque a Pemex, que la deje como una... Sí, digamos, totalmente al sector. Desde hace años coincido con Ramsés. Pemex de entrada necesita convertirse en una auténtica empresa nacional pública, como lo son X, Moreni, Petronas, en fin, Ecopetrol, ¿no? Pero con autonomía presupuestal y de gestión, porque primero se necesita una reforma fiscal en este país para que se separen estructuralmente los ingresos de petroleros del resto de los ingresos del país, ¿no? Porque aunque la proporción de los ingresos petroleros ha disminuido, es resultado no
de un desprendimiento estructural, sino de la disminución del volumen de producción. Recordemos que desde 2005, para el fisco es prácticamente indistinto, salvo los impuestos a la exportación, que el destino del crudo. O sea, se cobra sobre el volumen producido, no importa dónde se comercialice. O sea, Hacienda le cobra a Pemex igual si se lo vendió, si Pemex Exploración Producción se lo vende a Pemex Transformación Industrial, se lo vende a Valero, a Shell o a quien sea. Es el volumen producido. Esa es la base gravable de Petróleos Mexicanos. Entonces, se tiene que efectivamente hacer una reforma fiscal. No podemos aspirar a tener un estado de bienestar a la escandinava cuando los ingresos fiscales medidos como equivalentes del Producto Interno Bruto de México no llegan siquiera a la recaudación fiscal del promedio de países de América Latina. México recauda en torno a 16 puntos del PIB, el promedio de América Latina es 21 puntos. Pero necesitaríamos una reforma fiscal que mínimamente dé 5 puntos adicionales, que estaríamos hablando de ese billón y medio que dijo Rancés justamente que hace falta para incrementar la inversión en el sector energético, por ejemplo. Esos serían los 5 puntos. Entonces, primero es una reforma fiscal, después efectivamente dar la autonomía de gestión y presupuestar a Petróleos Mexicanos, porque cuando se habla de que es la empresa más endeudada del mundo, se olvida que durante décadas Pemex pagó impuestos diarios, semanales y mensuales. La ley de ingresos se fijaba un artículo donde se decía cuánto tenía que pagar Pemex al día, a la semana y al mes. Esta régimen fiscal no lo tiene ni Chevron, ni Shell, ni nadie, ¿no? Entonces, no solamente era cuánto pagaba Pemex, sino cómo pagaba Pemex. Después estuvo sujeta a lo que se llamó el superávit primario, que no tenía más destino, era dinero formalmente de Pemex. En la carátula de la ley de ingresos se ponía como dinero de Pemex, ingresos propios, pero eran parte del superávit primario, es decir, un dinero que Pemex no podía utilizar y que solamente servía para que el déficit general del gobierno se redujera. Y este superávit primario llegó a acumular 457 mil millones de pesos hacia 2008, ¿no? Entonces, la ausencia de autonomía presupuestal y de gestión, como bien dice Ramsés, el que las cuentas de Pemex como tal estén en ley de ingresos y en el presupuesto de egresos que aprueban los diputados en su infinita sabiduría, pues también evita que la lógica de la inversión en Petróleos Mexicanos se ciña a la lógica de la industria y termina siendo el factor fundamental, pues, las necesidades fiscales de corto plazo del gobierno. Entonces, yo en eso coincido plenamente con mi querido amigo Ramsés. Tengo muchos años planteándolo, esa necesidad de darle a Pemex autonomía presupuestal y de gestión, y que se separen finalmente las cuentas, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchos que se escandalizan cuando se plantea que el gobierno asuma parte de la deuda de Petróleos Mexicanos, cuando en realidad es algo muy sensato. Miren, por dar un dato, de 2021 a 2023, Pemex le entregó al fisco 11.4 billones de pesos, es decir, 6.3 veces su deuda. Tan solo en 2 años, 2011 y 2012, Pemex le entregó al fisco el equivalente a su deuda total, ¿no? En 2012 simplemente Pemex le dio al fisco más de 900 mil millones de pesos. Aún ahora, y eso es importante, sí quisiera decirlo, porque en el debate público se habla de barril sin fondo y que estamos sacrificando ingresos para darle a Pemex. No, aún ahora, ya en el balance, es decir, descontando las aportaciones fiscales y aportaciones de capital que ha hecho el gobierno y la condonación del DUC para el último derecho de utilidad compartida, que es el principal instrumento de traslación de la renta petrolera al Estado, ¿no?, que se hizo para el último trimestre de 2023, Petróleos Mexicanos, en lo que va de esta administración, ha tenido, en el balance, ha entregado 575 mil millones de pesos, que son como 115 mil millones de pesos al año, que lo siguen manteniendo como el principal contribuyente de este país. Nadie paga más al año, en promedio, en esos 5 años, que Petróleos Mexicanos. Por supuesto, no son los 900 mil millones que pagó en 2012, ni los 800 mil millones que pagó en 2011, pero eso ya es resultado de esta acumulación que se ha dado desde 1981. Yo sitúo ahí el punto de quiebre a partir del cual se construyó un régimen fiscal para Petróleos Mexicanos que ha sido muy asfixiante, ¿no?, y que le ha impedido
tener los recursos necesarios para invertir en su desarrollo. De manera que sin duda eso es una necesidad, esta autonomía de gestión, esta autonomía presupuestal, separar a Petróleos Mexicanos de las cuentas nacionales y con ello evitar que de una u otra forma Pemex siga siendo un factor de ajuste de estas mismas cuentas. Pero fíjate qué interesante porque esta clase de planteamientos, tanto respecto del déficit como de la deuda, por ejemplo, los que ustedes están haciendo de autonomía, de reforma fiscal, no los estoy escuchando en la campaña por ningún lado, ni en la oposición, ni en Morena, ni en ningún lado. Me llama la atención porque en efecto son de las dos cosas que más preocupan, entre otros, a los capitales internacionales y a las financiadoras. Y ahí yo no sé hasta dónde no hagan o no se escuchen planteamientos como estos, porque como dijo el subsecretario Yodio hace algunas semanas, pues todo el mundo tiene la percepción de que más allá del déficit o la deuda, pues siempre va a estar el gobierno mexicano atrás para rescatar a la empresa pública. ¿Cómo ves, Ramsés? ¿A qué lo atribuyes? ¿Cómo te lo explicas tú? Bueno, a ver, lo que podemos revisar hoy y lo que estuvimos viendo al cierre del año 2023 son dos cosas muy importantes. A ver, hay un balance de positivo de 110,000 millones de pesos que salió Pemex este año positivo. Muy buenos. Pero el truco de esos 110,000 millones está de la siguiente forma. Pemex recaudó más o menos más de 1.7 billones de pesos, de los cuales tiene un costo de operación muy bueno, por arriba de 140,000 millones de pesos, no tengo el dato bien exacto, pero cuando tú metes los costos de la parte financiera y los derechos e impuestos que tiene, debería Pemex haber salido negativo. ¿Cuál fue lo que le ayudó? Que cuando haces tu plan de negocios para este año pasado, pusiste un tipo de cambio de 18.50 y esa es la utilidad cambiaria. Por eso saliste positivo. Pero la utilidad cambiaria no significa que es un dinero o flujo de efectivo que tienes para pagar, como por ejemplo a tus proveedores. Es un dinero virtual que lo único que te haces en el papel te da un balance positivo. Pero no es dinero. Contable. No es contable, no es flujo. Es contable. ¿Sí? Entonces, el problema de ese dinero de utilidad cambiaria es que no lo dejan a Pemex en el dado caso que pudiera monetizar esa cantidad de dinero para pagar sus deudas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, de los proveedores. De los proveedores, a partir del segundo trimestre al tercer trimestre, empezó a incrementar. Entonces, ahora Pemex, lo queremos que hagamos del todo y queremos que al mismo tiempo, hoy en día, toda la deuda que está por vencerse en el 2024, vamos a depender si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el dinero suficiente para poder ayudar a Pemex para pagar los costos financieros. Pero el problema que va a tener la siguiente administradora o administrador, dependiendo quién gane en este país, va a ser a partir del año 2030. El del 24 al 30 no va a tener tantos problemas porque es menor la deuda. Pero a partir del año 2030, toda la deuda que tiene Pemex y que se fue pateada después de esto, ahí empiezan los problemas porque son deudas muy fuertes y el problema que el costo de cómo se está renegociando la deuda, es decir, el interés o la forma como te están prestando el dinero a Pemex, se está incrementando y está siendo muy alto. Entonces aquí la pregunta es, en el mundo, los bancos centrales, por lo pronto, yo creo que 12 meses más, no veo que bajen las tasas de interés. Van a venir deudas que se van a vencer para Pemex. ¿Cómo le van a hacer para conseguir tasas de interés por debajo? Si ahora vemos que las calificadoras los están castigando por el hecho de cualquiera que ustedes quieran creer. Y las calificadoras, aunque Pemex no las contrate, al fin y al cabo son utilizados por los financieros para determinar cómo le presto yo el dinero a una empresa y con qué condiciones. Entonces, no es solo el problema que tiene Pemex financiero, sino Pemex ahora es la credibilidad que puede tener ante dónde, quién y cómo le van a prestar el dinero. Bueno, ese es un punto que parece en efecto central y además bastante insistente, un problema permanente casi, Fluvio, y en diciembre sacó Pemex un plan de sostenibilidad
Y hace unos días se filtró una noticia que se publicó respecto a decisiones en el Consejo de Pemex diciendo que se habían comprometido a reducir 30% de las emisiones de metano, de gas metano, para 2030. Todo esto un poco dirigido justamente a su imagen y a cubrir las crecientes exigencias de medio ambiente, de cuidado al medio ambiente de las empresas que están imponiendo las empresas financieras que prestan dinero. ¿Es suficiente eso? ¿Es suficiente ese plan? ¿Tú crees que es viable 30%? Eso destrabaría refinanciar en mejores condiciones, dado que, como dice Ramsés, las últimas han sido, Ramsés no usó leoninas, pero pues deben estar cerca de esa clase de condiciones. Sí, sobre todo porque se sabe que al final, como decías, pues está el gobierno. Yo voy a empezar a responder esta última pregunta un poquito desde atrás, ¿no? Me parece, yo decía hace unos minutos, que es momento ya de ir conteniendo la demanda. Y eso pasa por ejemplo, tener una política fiscal firme. Algo que ha ocurrido en este país desde que en 1973 Echeverría descongeló los precios de los combustibles, porque luego hay una leyenda urbana que él los congeló, no, los congeló Ruiz Cortines en 1958 y en 1973, ante el shock petrolero que cuadruplicó los precios del crudo en menos de un mes, pues ya era insostenible y se descongelaron. Desde entonces los gobiernos tienen pánico en explicarle a la gente pues, que no se puede quemar la renta petrolera en los motores de combustión interna de los automóviles. Y todos los gobiernos han utilizado el subsidio fiscal para hacer algo que incluso conceptualmente me parece equivocado. O sea, que se justifica desde el punto de vista contable, como normalmente ya no es tanto, ya los mercados de combustibles, lo conocen mejor que yo, tienen su dinámica propia. Sin embargo, siguen obviamente influidos por el movimiento de los precios de la materia prima, es decir, del crudo. Entonces, lo que normalmente hacen los gobiernos es decir, voy a recibir más dinero por la venta de crudo y entonces puedo subsidiar fiscalmente a las automotrices. Yo no coincido en la pertinencia conceptual porque el producto de la venta del crudo, que se llama renta petrolera, nos pertenece a todos, tengamos o no autos. Sin embargo, se toma de esa bolsa colectiva para subsidiar a un sector que en este país sigue siendo minoritario y privilegiado, que es el de los automovilistas. Y a veces por cantidades enormes. Durante todo el sexenio de Felipe Calderón, durante 6 años, se destinaron 700,000 millones de pesos a subsidiar a los combustibles automotrices. En 2022, en este gobierno se destinaron 400,000 millones de pesos, un monto superior al costo de Dos Bocas, ¿no? Entonces, tan solo que se quemaron así literalmente en el aire, ¿no? Entonces, con tal de no enfrentar la ira de la clase media como ocurrió en 2017. Entonces, creo que eso se tiene que revisar, porque yo también suelo decir, si la sociedad no asume la necesidad de la transición energética y el combate al cambio climático, pues vamos al fracaso. O sea, todo el mundo es ecologista hasta que suben los precios de la gasolina. Ya todo el mundo se queja y se subsidian a partir de este, insisto, error conceptual y por montos muy elevados. Y además es muy regresivo porque son subsidios generalizados. O sea, para mí puede tener sentido subsidiar el diésel, porque pues, ningún perecedero se transporta en vehículos que funcionen a base de premios, ¿no? Entonces, el subsidio al premio no tiene ninguna justificación. Un amigo común, mi querido Pepe, dice que pues quien tiene para el whisky tiene para los hielitos, ¿no? Entonces, no te compras un Macallan single malt y después te quejas del precio de la bolsita de Blue. Pero a ver, déjame interrumpirte nada más para precisar. A ver, lo que estás diciendo es que no hay financiamiento, ni refinanciamiento de deuda, ni traer mayor capital a Pemex, ni conseguir dinero en el extranjero, si no cambia las pautas de la demanda. ¿Esa es tu tesis? Exactamente, porque tienes que empezar, ¿no? Justamente a contener la demanda, o más bien porque todo este financiamiento lo puedes quemar en el aire al final del día, ¿no? Entonces, hay que ver esa parte, y ya lo demás, lo que ya la pregunta
decías, querido Pepe, bueno, Pemex tiene muchos años que no ha cumplido con la regla de un máximo de quema de 2% del volumen de gas producido. O sea, somos un país que somos deficitarios en materia de gas, mucho más que en materia de combustibles automotrices, ¿no? Si dependemos en un 70% de la importación de gas, y si quitamos a Pemex de la ecuación, es decir, lo que produce y lo que consume en sus propios procesos, pues dependemos en un 90-93%. Y resulta que estamos quemando, el último reporte es 6.8% del volumen producido, pero se llegó a quemar arriba del 10%. O sea, literalmente ser poco el amor y desperdiciarlo en celo. Entonces, esta parte del metano, ojalá realmente sea un programa serio, que se siga, que se le dé toda la continuidad, los recursos y demás, porque efectivamente ya es una exigencia de los organismos financieros y es una necesidad en términos de la protección ambiental y de nuestro propio beneficio económico, ¿no? Entonces creo que ese es un problema importante. Ahora, tenemos un problema institucional en ese sentido, que el ente que debería vigilar de cerca que Pemex tendiera a cumplir cuando menos lo que ya está establecido en el reglamento, el 2% de la quema máxima del gas producido, que es la CEA, es institucionalmente muy débil. Por ejemplo, en todo este tema de las refinerías que comentamos al inicio del diálogo, pues no ha aparecido la CEA, que es la responsable en este terreno de vigilar las emisiones. O sea, no ha aparecido en los accidentes que ha habido en mar, ese que pues estéticamente era muy bonito, te acordarás, Francés, el ojo ahí ahí por tu tierra, de una manera estéticamente hermosa, pero bueno, estaba quemándose allí, ¿no? Tampoco apareció. Entonces ese es el organismo que tendría que estar vigilante de que Pemex, y no solo Pemex, porque hoy es prácticamente el único regulado, pero conforme vaya siendo importante la actividad en materia de exploración y producción de quienes han ido desarrollando sus campos, como pensemos en Hawk, Sirene, en fin, que empiezan a producir cantidades significativas, pues también tiene que regularlos a ellos. Yo veo que es una institución muy, muy frágil y que prácticamente Pemex se está autorregulando, y espero que haya esta disminución de metano, porque además ahora hay todo un conjunto de satélites vigilando las emisiones de metano en todo el mundo, incluidas las instalaciones de petróleos mexicanos. Oye, entonces el Big Brother, el Big Brother no va a ser local, va a ser un Big Brother internacional el que esté, ¿no?, siguiendo las mediciones de satélite. A ver, interesante. Pone sobre la mesa esta idea, Ramsés, Fluvio. Hay que reducir sí o sí la demanda, es decir, ir a una transición energética. Pero en un contexto complicado, ¿no? La integración de México a Estados Unidos, tú lo acabas de señalar. Vamos a seguir produciendo y consumiendo igual o más gasolina, porque se va a demandar tanto la gasolina como el otro... El diésel. Exacto, el diésel, por el nearshoring. Al mismo tiempo que Estados Unidos está reduciendo su oferta de gasolinas, entiendo que acaba de cerrar ya son 9, ¿no?, las refinerías que cierra. A ver, ¿cómo vamos a jugar dentro de esa geopolítica, Ramsés? Porque pareciera que más bien el nearshoring nos convierte en un abastecedor neto. Sí, y lo que vamos a ver, por ejemplo, nosotros las próximas 8 décadas vamos a ser dependientes, codependientes, y vamos a necesitar el gas natural de Estados Unidos. Y esto lo que nos lleva es que el nearshoring va a necesitar electricidad y sobre todo gas en algunos procesos que necesitan alguna industria. La electricidad sabemos que el 60% se genera con gas natural aquí en México. Entonces nosotros hemos desaprovechado cuencas como la de Burgos y Sabinas, donde hay la misma tipo de formación. Y nos volvimos dependientes nosotros ahora ya de los Estados Unidos, y ahora nos estamos convirtiendo en manufactureros del gas natural licuado, porque es mentira que nosotros vamos a hacer la panacea. No, en México no vamos a hacer nada. Nosotros vamos a convertirnos en el puente para Asia y Europa, y lo único que van a hacer es traer el gas, comprimirlo, subirlo a un barco y llevárselo.
Y es lo mismo que estamos haciendo ahorita nosotros en el TEMEC y en el Telecán. Somos simplemente un país ensamblador, en donde, acuérdense que en el Telecán, México no estaba contemplado. Nos hicieron el favor de invitarnos porque era un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá. Y a partir del 98 nos invitaron y otra vez en el 2020. Pero la realidad es que solo ensamblamos. Y hay una cosa muy importante, y eso que creo que debe de ser muy revisado, sobre todo porque va a afectar al sector energético. Estados Unidos ya está revisando, y eso lo hemos visto en los últimos meses, que empresas chinas están llegando a México y están aprovechando el TEMEC para hacer el dumping y bajarlo y meter productos más baratos, pero los venden al mismo precio que si llegaran de China. ¿Por qué? Porque ya no pagan los mismos aranceles que si provendría de China. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Que si mover un barco de China a Estados Unidos sale más caro que mover un camión transportado con diésel hacia Estados Unidos, pues quiere decir que que se va a incrementar la demanda del diésel porque todo el mundo va a tener y va a querer estar aquí en México ante la reducción de los costos posibles que se pueden tener. Entonces, aquí la pregunta que tenemos que dejarnos todos bien en claro es, ¿cuál es el plan de una transición energética? Que no estemos hablando solo de generar energía eléctrica con energías limpias, sino cómo vamos a hacer para poder contener la cantidad de combustibles fósiles y sus derivados. Y esto derivado de que, vuelvo y repito, en México vamos a dejar de utilizar gasolina y diésel hasta después del año 2060. No perdamos el tiempo, vamos a seguir nosotros. Y cuando me dicen que ahorita ya acaban de aprobar la semana pasada una política de electromovilidad para la parte de pública, es decir, todos los camiones, carros y todo lo que se tenga que ser público va a ser eléctrico. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo lo van a pagar? Un carro eléctrico, vean el comercial que están sacando ahorita, 800,000 pesos un carro híbrido, consume combustible y tiene un escape, no es eléctrico, que no emana gases del escape, sigue emanando gases. Entonces, seamos realistas, pongámonos las pilas, y el sector de energía no es como los programas sociales. Los programas sociales están ligados a un presupuesto que le asigna a la nación. La energía necesita de dinero, y si no le metes dinero, te atrasas, como hoy en día lo estamos viendo en México, que si no nos apuramos, nos vamos a volver bien problemáticos porque ahora nos van a cobrar impuestos por la huella del carbón que estamos como generando, la electricidad, nuestros productos y todo lo que venga. Entonces, cuidado, no es la siguiente administración la que va a tener la varita como lo pudo haber tenido esta administración. No, la varita es el poder legislativo, el ejecutivo, se tienen que poner de acuerdo en hacer un plan de largo plazo, la siguiente administración, y si no lo hacemos, olvídense, los muchachos en el 2050, 2060 van a seguir utilizando el carro del papá porque va a estar bien canijo que compren un carro ante lo que van a poder tener de salario. Bueno, ya será un clásico ese coche, ¿no, Ramsés? Pues sí, imagínate, en 2050. Muchos tenemos nuestros carros clásicos todavía. Oye, lo van a querer vender ya como pieza de museo, pero a ver, eso que dices del realismo, ¿iba dirigido a Fluvio? No, ¿cómo crees? No, eso va a todo el mundo. ¿Está reclamándote realismo frente a la transición energética o no? No, eso es para todo el mundo, porque todo el mundo anda hablando de la transición y que la contaminación, pero en México no hay nada. Bajar la demanda, como está pidiendo Fluvio, es parte de la transición. Pues sí, pero la pregunta es, a ver, yo le he preguntado a mucha gente de ecologistas, deja el carro, vámonos en bicicleta. No, y le digo, vámonos en Villahermosa en bicicleta a las 12 del día con 40 grados. ¿Quién va a hacerlo? Apaga el aire acondicionado. ¿Quién lo va a hacer ahorita? Apaga la luz. No creo que volvamos otra vez a tener quinqué o velas o algo por el estilo. No. O sea, ya estamos, el ser humano ya está acostumbrado y está cómodo, pero si estás cómodo y ya sabemos el cómo, el cuándo y cómo podemos disminuirlo, pero no, en México no sabemos el cómo. A ver, realismo, pero adelante, Fluvio, adelante. Sí, o sea, pasa por impulsar el transporte público, evidentemente.
sea, lo que no podemos, a ver, si hay un modelo de movilidad que es contrario a la transición energética, al combate al cambio climático, es el modelo estadounidense, evidentemente. O sea, el automóvil, o sea, por ejemplo, cuando se habla del automóvil eléctrico como solución, digo, como bien dice Ramsés, pues bajo ninguna circunstancia. Son los grandes, los trenes, el sistema de metro, eso es lo que soluciona la movilidad, ¿no? El transporte eléctrico, pues mira, será la minoría de siempre que puede adquirirlo, se moverán, como dice Ramsés, pero hasta ahí, ¿no? Lo importante es impulsar el transporte público. Yo pongo un ejemplo de la Ciudad de México. Si se impusiera un impuesto ecológico de 50 centavos por litro de gasolina, que te encarece 25 pesos tu tanque, ¿no? Que no es gran cosa, es menos que un Uber, ¿no? Por ejemplo. Eso le daría a la ciudad 4,000 millones de pesos por el volumen que se consume. En la Ciudad de México se consumen 159,000 barriles diarios de gasolina. Pues eso te daría más de 4,000 millones de pesos al año, que es algo así como la cuarta parte del presupuesto del metro. Con esos 4,000 millones de pesos podrías dar mantenimiento e ir ampliando la red de metro. Cuando la red sea suficientemente grande, porque hoy, aunque es una de las más extensas del mundo, para el tamaño de la zona conurbada, es pequeño, o sea, Xochimilco no llegas en metro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú amplías, entonces sí, paulatinamente, más gente va a ir dejando el automóvil particular. Entonces sí vas a una disminución del uso. Por ejemplo, los aviones. Los aviones son el medio de transporte más intenso energéticamente por pasajero transportado que existe. En Francia, por ejemplo, se prohíben ya que existan rutas de avión entre ciudades que se pueden conectar en 2 horas y media de tren. O sea, si tú puedes ir de un punto a otro en 12 horas y media por tren, pues no hay ruta de avión, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas que van en contra, como bien dice Ramsés, de la comunidad, que además la comunidad es de una minoría, en este país chicos, siguen siendo minoría, son las medidas que se tienen que tomar, y además, y mientras tanto hay que dar, me parece, un par de discusiones que están pendientes en este país. La obvia es la energía nuclear, o sea, no todos los escenarios que yo conozco, que no hay forma de alcanzar los objetivos del combate al cambio climático sin recurrir a la energía nuclear. Creo que en nuestro país tendríamos al menos que completar el proyecto original de Laguna Verde de 4 reactores, ¿no? Nada más se construyeron 2. Y porque ahora se quedó ahí. Exacto. Ahí se quedó estancado. Se quedó estancado. Yo voy hacia la recta final y hay una pregunta con la que, perdón que te haya cortado, Fluvio, pero se me va el tiempo y hay una pregunta con la que quiero cerrar a propósito de lo que decía Ramsés en su intervención anterior sobre la necesidad de que haya planes a largo plazo. Entiendo que es la vieja demanda de proyecciones transeccionales y yo te diría, voy contigo y luego cierras tú, Fluvio. Ramsés, ¿qué es lo que necesitamos entonces de cara a este proceso electoral que va a marcar los próximos 6 años? Un Congreso dividido y que haya diálogo y colaboración como fue escasa en los gobiernos anteriores, o plan C. No, que plan C, no, tener un objetivo común, y el objetivo común es ponerse de acuerdo. Sí, pero a ver, objetivo común son votos también, ¿no? No, pero son votos en el Congreso, Ramsés, no. No, pero lo que pasa, a ver, es ya cuando estén los representantes en la Cámara de Diputados, ya tienen los votos y ganan, ya. Quien quiera que vaya a ganar. No, la pregunta es, pero los votos para aprobar. No, para aprobar en el Congreso. Si no, hay parálisis. Ese es el problema. Ajá. Es el problema porque empezamos a analizar. ¿Tú de qué partido eres? De este, del otro, el otro. No. Aquí no debe haber ningún partido si quiere hacer una transición energética y debe haber una unificación. Yo no puedo creer que, por ejemplo, en Estados Unidos, como vi el discurso de la semana pasada del presidente Biden, vimos la desigualdad y todo lo que quieras, pero hay una unificación. En México, ¿por qué no podemos hacer esto también? Aunque no lo seamos de la misma ideología, pero puede haber la misma unificación. Ese es el problema, que ponemos ciertos adjetivos y ya ponemos los intereses y las agendas ocultas de cada partido o de cada individuo de partido. Ahí hay que eliminar todo esto ya. Fluvio, plan C, o hay oportunidades en el gobierno dividido de alcanzar, de acuerdo con el realismo que trae ahora Ramsés, el realismo de Ramsés ahora te dice que van a cooperar, se van a poner de acuerdo con el objetivo. Yo creo que
Yo creo que hay puntos en los que se puede, es más, a ver, si me dijeras, como decía Silvio Rodríguez, si me dijeras pide un deseo, yo esperaría que en función del realismo, finalmente, ¿no? De que nos vamos a como especie a condenar si no hay una serie de elementos, sí buscar una revisión del diseño institucional del sector de hidrocarburos que conciten el mayor apoyo posible, ¿no? El consenso es muy complicado, más en un sector que, como decíamos al inicio, es altamente simbólico y por lo tanto político e ideológico, ¿no? La asepsia intelectual no existe en el sector de hidrocarburos, hay una ideología siempre, pero en función de ciertos objetivos me parece que se puede construir un acuerdo lo más suficientemente amplio para tejer una visión del sector, del papel que el sector debe jugar en el modelo de desarrollo económico, del papel que en ese sector deben jugar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, luego entonces cómo ajustar los objetivos, cómo jerarquizar los objetivos de las empresas, cómo organizarlas para que los cumplen y cuál debe ser todo el conjunto de reformas que haga el Estado para propiciar que se consigan esos objetivos. Y yo creo que eso es mucho más fácil cuando hay una necesidad de negociación en el Congreso, ¿no? Creo que, por ejemplo, algo que hoy explica, no sé si justifica, pero sin duda explica la polarización, el pendulazo que se dio, eso que Monsiváis llamaba la refundación sexenal de la nación, ¿no? En la política energética, por la exclusión de la izquierda en 2013, ¿no? Porque hoy hay que recordarlo, la izquierda presentó una gran, y eso lo digo yo de primera mano, ¿no? En el caso de la Cámara de Diputados, acompañé a los camaradas del entonces del PRD y eran 349 propuestas de reservas, ni una sola se discutió siquiera, ¿no? Entonces hubo una exclusión que hoy se paga con otra exclusión de sentido contrario, pero me parece que eso no beneficia al país y yo espero que lo hayamos entendido en estos, pues ya más de 10 años de que se aprobó la reforma constitucional. Sin duda, dejar las exclusiones, porque en el terreno energético, como también sucedió en el electoral, tuvieron costos muy altos luego, años después, y también superar las propuestas que estamos escuchando de campaña hasta que pueda haber terreno fértil para que el realismo, en caso de que eso exista, pueda emerger. Muchas gracias, Fluvio Ruiz, ex consejero de Pemex. Fluvio, muchísimas gracias. Contrario, Pepe, un gusto aquí estar contigo y con mi buen amigo Ramsés Pérez. Paisano como yo, era del sureste. Ándele. Así es. Estas son dos voces. Este no fue un programa parcial en términos de presencia territorial, fue absolutamente del sureste, pero nos da mucho gusto haber tenido a Ramsés Pech, como siempre. Ramsés, especialista en hidrocarburos. Ramsés, un abrazo. Gracias, un abrazo Fluvio, un abrazo José. Gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves a las 19 horas. Les recuerdo que vamos subiendo, si nos ayuda, inscribiéndose en mi canal de YouTube, podemos ir más rápido y extender el impacto de esta conversación. Gracias a Fernando Robles. A través de él pudimos conectar con las plataformas digitales nacionales de WOW TV y de Regeneración Plural en el sureste y, por supuesto, salir a través de mis redes. Es el productor de este programa y le agradezco mucho, como siempre, toda su ayuda. Nos vemos entonces, que tengan una muy buena semana. Buena tarde, buena noche. Adiós.